¿Sabes qué? Hoy quiero hablar de algo que me pone muy feliz solo de pensarlo. Ah, qué buena introducción. Ahora tengo curiosidad. ¿De qué se trata? De aventuras al aire libre. De esas experiencias que sueñas, que planeas y que cuando finalmente las vives, no las olvidas nunca. Me encanta ese tema. Y creo que muchos de ustedes que nos escuchan también tienen un sueño así, ¿verdad? Tal vez una montaña que quieren subir, un bosque que quieren explorar o un río que quieren cruzar. Exactamente. Y hoy Pedro y yo vamos a hablar de nuestras aventuras soñadas, las que tenemos en la mente, las que queremos vivir algún día. Bienvenidos a Holacast Español. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muy bien, Verónica. Tú empezaste el tema, así que tú primero. ¿Cuál es tu aventura soñada al aire libre? Es una pregunta que me encanta. A ver, mi aventura soñada es hacer una caminata larga por los Andes, varios días caminando entre montañas, con mochila, durmiendo en tiendas de campaña, Eso suena increíble. ¿Y por qué los Andes específicamente? porque son majestuosos. Son montañas enormes, con paisajes que cambian todo el tiempo. Un día ves nieve, otro día ves flores silvestres, otro día ves nubes que están debajo de ti. Es como caminar entre mundos diferentes. Nunca lo había pensado así, pero sí, tienes razón. Las montañas altas tienen algo especial, como si estuvieras más cerca del cielo. Eso es exactamente lo que siento cuando lo imagino. Y además, en los Andes puedes encontrar pueblos pequeños, gente local, culturas antiguas. No es solo naturaleza, es historia también. Me estás convenciendo de ir contigo. Y eso que yo prefiero las aventuras cerca del agua. Ah, sí, ya sé. Cuéntanos, Pedro. ¿Cuál es tu aventura soñada? Mi aventura soñada es navegar en kayak por la Patagonia. En el sur de Argentina y Chile hay canales, fiordos, glaciares. Es uno de los lugares más salvajes y hermosos del planeta. La Patagonia. Eso también es impresionante. Pero, ¿no da un poco de miedo? El agua allá debe estar muy fría. Sí, el agua está helada. Y el viento puede ser muy fuerte. Pero eso es parte de la aventura. No quiero algo fácil. Quiero algo que me haga sentir vivo. Entiendo esa sensación. A veces buscamos experiencias difíciles porque nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Exactamente. Cuando estás en la naturaleza, sin teléfono, sin internet, sin comodidades, descubres quién eres de verdad. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan paciente? ¿Qué tan creativo? Eso es algo muy importante. Y creo que por eso cada vez más personas quieren este tipo de experiencias. No solo turismo normal, sino algo más profundo. Sí. El turismo de aventura está creciendo mucho. Hay gente que prefiere dormir bajo las estrellas a dormir en un hotel de lujo. Y yo los entiendo completamente. Yo misma, cuando era pequeña, mi familia iba de camping todos los veranos. Y esos recuerdos son los más bonitos que tengo. ¡Qué lindo! ¿A dónde iban? A un lago que estaba a pocas horas de nuestra ciudad. Era un lugar tranquilo, con árboles altos, pájaros por todos lados, y el sonido del agua todo el tiempo. Era perfecto. Ese tipo de lugares son un tesoro. Yo también tuve algo así. Mi abuelo me llevaba a pescar cuando era niño. No en el mar, sino en un río pequeño, entre montañas. ¡Qué imagen tan bonita! ¿Pescaban mucho? Honestamente no. Pero no importaba. Lo importante era estar allá, en silencio, esperando. Mi abuelo decía que la pesca te enseña a tener paciencia. Y tenía razón. La naturaleza siempre nos enseña algo. La paciencia, la humildad, el respeto. Totalmente. Y hablando de respeto, creo que es muy importante hablar de cómo debemos tratar los espacios naturales cuando vamos de aventura. Sí, es fundamental. No dejar basura, no dañar las plantas, no molestar a los animales. Si queremos disfrutar de la naturaleza, tenemos que cuidarla. Hay una filosofía que a mí me gusta mucho. Se llama deja solo tus huellas. Es decir, cuando te vas de un lugar natural, solo puedes dejar las huellas de tus pies. Nada más. Me encanta esa idea. Y creo que si más personas la siguieran, tendríamos un planeta mucho más limpio y hermoso. Y también más aventuras disponibles para las generaciones futuras, ¿verdad? Exactamente.
Tenemos la responsabilidad de cuidar estos lugares para que otros también puedan disfrutarlos. Oigan, ¿y ustedes que nos escuchan? ¿Tienen una aventura soñada? ¿Hay algún lugar en el mundo que quieran explorar? Déjennos saber en los comentarios. Sí, nos encantaría leer sus respuestas. Tal vez inspiran a otros también. Ahora quiero preguntarte algo, Verónica. Para tu caminata por los Andes, ¿cómo te prepararías? ¿Qué llevarías? Buena pregunta. Primero, lo más importante, buenos zapatos. Unos zapatos cómodos y resistentes son esenciales para caminar varios días. Totalmente de acuerdo. Los pies son tu medio de transporte en la montaña. Después, ropa para diferentes temperaturas. En la montaña el clima cambia mucho. Por la mañana puede hacer frío, al mediodía calor, y por la tarde frío otra vez. Eso es verdad. Hay que ir preparado para todo. También llevaría un mapa físico, no solo el teléfono, porque en las montañas a veces no hay señal. Muy inteligente. Y comida, claro. Por supuesto, comida ligera pero con mucha energía. Nueces, frutas secas, barras de cereales, chocolate. Cosas que no pesan mucho pero te dan fuerza. Y agua. Mucha agua. O un filtro para limpiar el agua de los ríos. Exacto. El agua es vida, especialmente cuando haces esfuerzo físico. Para mi aventura en kayak, yo llevaría cosas similares, pero también necesito el equipo de seguridad. El chaleco salvavidas, el casco, el traje de neopreno para el frío. La seguridad primero, siempre. Siempre. Ninguna aventura vale la pena si no estás seguro. Y también es importante ir con alguien, no solo. O al menos decirle a alguien dónde vas y cuándo planeas volver. Ese es un consejo muy importante. Muchas personas cometen el error de ir solos a lugares remotos sin decirle nada a nadie. Y puede ser peligroso. La naturaleza es hermosa, pero también puede ser impredecible. Por eso la preparación es tan importante. Una buena aventura es una aventura planeada. Exactamente. La emoción está en el camino, no en el peligro. Oigan, tengo una pregunta para ustedes. Si pudieran elegir entre montaña, mar, selva o desierto, ¿qué elegirían? Cuéntenles en los comentarios. Me da mucha curiosidad saber qué prefieren. A mí también. Es interesante porque cada persona siente una conexión diferente con la naturaleza. Yo, personalmente, soy más de montañas. Pero he conocido personas que viven para el mar, y lo entiendo perfectamente. Yo soy del agua en general. Mar, río, lago. Si hay agua cerca, yo estoy feliz. Y eso dice mucho de tu personalidad, Pedro. Las personas del agua suelen ser muy tranquilas y flexibles. ¿Ah, sí? No sabía que el elemento favorito decía algo de la personalidad. Hay quienes lo creen. Es como un tipo de filosofía. Los de montaña son más constantes y perseverantes. Los de mar son más libres y creativos. Interesante. ¿Y los de selva? Los de selva son curiosos y apasionados. Les encanta descubrir cosas nuevas. ¿Y los de desierto? ¿Qué son? Los de desierto son muy contemplativos. Les gusta el silencio, la reflexión, la calma. Me parece fascinante. Hay algo muy poderoso en la relación entre los humanos y la naturaleza. Sí, y creo que en el mundo moderno, con tanta tecnología y tanto ruido, necesitamos más que nunca esa conexión. Totalmente. Cuando uno sale al campo, o sube una montaña, o nada en el mar, el estrés desaparece. El cuerpo y la mente se resetean. Es como una medicina natural. Sin pastillas, sin pantalla, solo aire fresco, luz natural y movimiento. Los médicos hoy en día hablan mucho de esto, de los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza para la salud mental y física. Sí, hay estudios que muestran que pasar tiempo entre árboles, por ejemplo, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. En Japón tienen una práctica que se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. No es nadar en el bosque, sino simplemente caminar despacio entre los árboles y respirar. ¡Qué nombre tan bonito! Baño de bosque. Puedo imaginar cómo se siente eso. Y es algo que cualquiera puede hacer. No necesitas ser atleta ni tener equipo especial. Solo necesitas un bosque y tiempo. Eso me gusta mucho. Las mejores aventuras no siempre son las más extremas. A veces, lo más simple es lo más poderoso. Completamente de acuerdo. Una caminata tranquila por un parque puede ser tan transformadora como escalar una montaña.
Todo depende de lo que buscas y de lo que necesitas en ese momento de tu vida. Bien dicho. La naturaleza tiene algo para cada persona, en cada etapa. Y con eso, creo que es momento de despedirnos por hoy. Sí, el tiempo voló. Como siempre, cuando hablamos de temas que nos apasionan. Ha sido una conversación muy especial. Espero que hayan disfrutado y que los hayamos inspirado a salir un poco más, a explorar, a conectar con la naturaleza. Y si ya tienen planeada su próxima aventura, cuéntenla en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus planes y sus sueños. Recuerden también suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ningún episodio de Hola Cast Español. Hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Y que el camino siempre los lleve a lugares hermosos. Hasta pronto, amigos. Nos vemos.